nuestro vicario de Caridad y Acción Social y delegado apostólico de Cáritas Diocesana. Él, junto con don Amadeo, nos van a introducir en la oración, en el tiempo de oración que tenemos a continuación. Hola, buenos días. Bienvenidos a todos, ¿no? No sé si se me oye, si... ¿Sí? Sí, Juan, sí. Bueno, pues bienvenidos, como digo, a todos. Ya creo que ya apareció por ahí hace un rato don Amadeo. Creo que Mariano también llegó, me parece. Bueno, vamos a empezar este día, que es, como decía un poco Sebastián, que nuestra misión la hagamos cada día mejor, no solo desde la voluntad, sino también desde la eficacia y desde el espíritu. Vamos a empezar por ahí este momento, ¿no? Este día de formación. Vamos a poner delante del Señor pues nuestra tarea, vamos a poner delante del Señor la aportación, lo que podamos aprender, para que el Señor nos dé su luz y su fuerza en ese fomentar la caridad que tenemos como misión especial en este día. Pues sin más, empezamos, ¿verdad? Le pedimos al Señor, yo os pediría una petición un poco especial, la canción que vamos a ver, a rezar al principio es de Javier, que es un voluntario nuestro, que en estos días está un poco con problemas de salud en el hospital, pues vamos a pedir especialmente por él en este momento también. Pues todos juntos y le damos paso al texto y don Amadeo empieza. Pediríamos a don Amadeo que active la cámara y el sonido. Sonido, puedo. Estupendo, don Amadeo, muchas gracias. Cámara. Y la cámara también. Aparezco. Ya salió. Ya salí. Muy bien. Pues nada, buenos días a todos y a todas. Y me incorporo a vuestro encuentro y me sumo a todo lo que va a suceder en nosotros y lo que está sucediendo. Y ya sabéis que lo que sucede en nosotros cada día y nos fortalece es el encuentro con el Señor. Por eso tenemos que refrescarlo permanentemente y un buen modo de refrescarlo es encontrarnos con el Señor, allí donde Él está y donde se le encuentra. Vosotros sabéis muy bien lo que es encuentro con el Señor porque sois voluntarios de Cáritas y por tanto lo tratáis en los pobres. Pero tenemos también un trato íntimo en la oración, porque vive en nosotros. Somos los cristianos, afortunadamente y como don de Dios, los que tenemos vida en Cristo Jesús. Y por lo tanto esa vida en Cristo la vamos cultivando día a día de muchas maneras, de muchas cosas, con muchas acciones y con muchas actitudes, y especialmente la vamos a cultivar ahora orando. Dios mío, ven en mi auxilio. Date prisa, Señor, en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Si alguna vez te digo que soy un buen cristiano, no me creas. Si alguna vez te hablo de mi opción por los pobres, no me escuches. No hagas caso si te hablo del amor y el compromiso. Y en lugar de hablar de Dios, hablo de mí mismo. Si en lugar de su palabra yo propago mis ideas o mis dudas,
medio y en la luz pongo mi oscuridad, no me creas. Y si en nombre de Dios busco mi beneficio o mi comodidad, y cuando soy cristiano, tan solo por oficio o por aparentar, muchas veces suelo utilizar a Dios y al Evangelio para hacer mi voluntad y mi provecho. Cuando nos recibe humilde, cuando nos proveerás por ser fiel a Él, no me creas. Cuando no soy perseguido, y mi corazón no es limpio, si mi vida no es auténtica, no me creas. Si mi corazón es crudo, si mi vida no es conserva mi servicio, no me creas. Y a los hombres mis hermanos no tengo abiertas las manos, si mi tiempo no es entregar, no me creas, no me Seguimos nuestra oración y yo rezo en voz alta la oración del voluntario, porque es el mejor modo de purificar nuestra intención, como nos ha invitado a hacer la canción que acabamos de escuchar. Quiero ser, Padre, tus manos, tus ojos, tu corazón. Mirar al otro como tú le miras, con una mirada rebosante de amor y de ternura. Mírame a mí también desde esa plenitud con que tú me amas, me llamas y me envías. Lo quiero hacer desde la experiencia del don recibido y con la gratuidad de la donación sencilla y cotidiana al servicio de todos, en especial de los más pobres. Envíame, Señor, y dame constancia, apertura y cercanía. Enséñame a caminar en los pies del que acompaño y me acompaña. Ayúdame a multiplicar el pan y a curar heridas, a no dejar de sonreír y de compartir la esperanza. Quiero servir configurado contigo en tu diaconía. Gracias por las huellas de ternura y compasión que has dejado en mi vida. En tu palabra encuentro la luz que me ilumina. En la oración, el agua que me fecunda y purifica. En la Eucaristía, el pan que fortalece mi entrega y me da vida. Y en mi debilidad, Señor, encuentro tu fortaleza cada día.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos, porque es fiel quien hizo la promesa. Fijémonos los unos en los otros para estimularnos a la caridad y a las buenas obras. No faltemos a las asambleas como suelen hacer algunos, sino animémonos tanto más cuanto más cercano veis el día. Recordad aquellos días primeros en los que recién iluminados soportasteis múltiples combates y sufrimientos, unos expuestos públicamente a oprobio y malos tratos, otros solidarios de los que eran tratados así. Compartisteis el sufrimiento de los encarcelados, aceptasteis con alegría que os confiscaran los bienes, sabiendo que teníais bienes mejores y permanentes. No renunciéis, pues, a vuestra valentía, que tendrá una gran recompensa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hacemos ahora unos momentos de silencio en escucha y eco de la palabra de Dios que hemos escuchado y la situamos, como siempre solemos hacer, después de haberla escuchado en su texto y quizá también de ir evocando, porque lo ha hecho muy bien el propio texto, de haber evocado el contexto en el que se escribió este texto de la Sagrada Escritura, lo ponemos en el presente y sobre todo la llamada y la invitación a mantenernos firmes en la esperanza. Realmente en este momento, ¿quién puede negar que la virtud que prevalece o que tiene que prevalecer en nosotros, en todos los que sentimos en Cristo y queremos actuar en Cristo Jesús, que la esperanza, y la esperanza que no defraude, es la que nos sostiene y la que nos mantiene? Además, la esperanza, como sabéis, es muy entrañable y bella para Dios. Sabéis que el autor del Principito, que tiene unos textos preciosos, uno de ellos sobre las virtudes, las tres virtudes, dice que a Dios, naturalmente, nos reconoce en nuestra fe, porque en la fe nos identificamos con Él. Nos ama y nos da el don de su amor para repartirlo y darlo en la caridad. Pero lo que más le enternece a Dios es siempre la esperanza. Contemplarnos en medio a veces de tantas dificultades y de situaciones tan complejas, porque además el mundo en el que nos movemos en Cáritas y en toda la acción social siempre es muy compleja y siempre está muy cercana del dolor y de la herida. Le enternece a Dios ver y contemplar nuestra esperanza. Pidamos la virtud y la fortaleza que da la esperanza. Pedimos con humildad y confianza al Padre que nos escucha. Por la Iglesia, por el Papa Francisco y nuestro Obispo Amadeo, por todos los miembros del pueblo de Dios, para que nos empeñemos en el fomento de la caridad como expresión de una comunidad samaritana. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que las personas necesitadas sean siempre el centro de nuestra misión y nuestra entrega, y signo de la presencia del Señor entre nosotros. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que están sufriendo más directamente los efectos de la pandemia, enfermos, fallecidos y sus familias, sanitarios, afectados por desempleo,
los que han tenido que cerrar sus negocios. Oremos al Señor. Te rogamos, Vamos, óyenos. para que los empobrecidos, hambrientos, parados, migrantes, encarcelados, encuentren siempre acogida, escucha, ayuda y consuelo en nuestras comunidades y grupos apostólicos. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los voluntarios y técnicos que tan generosamente dedican su tiempo, su persona y sus bienes al servicio de los más necesitados, desde los distintos equipos de Cáritas, para que sepamos unir fe y vida, oración y trabajo, contemplación y compromiso. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Oh Dios, que derramas en nuestros corazones el don de la caridad por el Espíritu Santo. Bendícenos para que, practicando las obras de la caridad y de justicia social, contribuyamos a hacer presente el Evangelio y la alegría en el mundo como un sacramento de unidad y de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Bueno, don Amadeo, creo que ahora le toca a usted invitarnos a animarnos en este día, ¿no? Su mensaje que siempre nos llene de esperanza y de fuerza, bueno, y enviarnos a la misión, aunque lo hace eso permanentemente, ¿no? Pero hoy reforzadamente, si quiere. Muy bien, pues aquí estoy, con alegría, con gozo y participando una vez más en esta iglesia viva, afortunadamente, que nos sentimos en Jaén. Sabéis que, y si no yo os lo digo, y muchos de vosotros, sé que participáis pues, en otros encuentros y en otros momentos. No hay una semana en la que no tengamos una o dos o tres videoconferencias utilizando estos nuevos métodos para seguir caminando juntos y unidos y seguir manteniendo en la vida de nuestra diócesis nuestro lema, que es nuestro estilo de vida. Y nuestro lema y estilo de vida ya sabéis que es caminar en el sueño misionero de llegar a todos. Por lo tanto, lo primero que quisiera deciros a todos vosotros, voluntarios y voluntarias de Cáritas, es que estamos todos en la misma misión. Cada uno ponemos el acento en el que el Señor nos ha situado por vocación, porque ser voluntario de la acción de Cáritas es una llamada específica y una vocación específica que el Señor ha puesto en nuestra vida, pero que al final todos nosotros estamos manteniendo vivos, tanto los que se dedican a una cosa como los que se dedican a otra, según la vocación a la que han sido llamados y el acento pastoral en el que están sirviendo en la Iglesia del Señor, que camina en Jaén. De todos nosotros llevamos adelante la obra de la misión y de la evangelización. Por lo tanto, lo primero que os pido y animo es a que os sintáis siempre Iglesia, unidos a la Iglesia y viviendo en la realidad del servicio de esta Iglesia, que es multiforme, porque nosotros representamos la riqueza del amor de Cristo y somos imagen y representación ante el mundo y para el mundo
del amor de Cristo, que se manifiesta naturalmente de muchas maneras, porque la gracia y el amor de Dios nos llega también pues de muchas maneras. Tenemos un plan pastoral, es decir, sabemos a dónde vamos y tenemos un camino a seguir. Llevamos muchos años en este, o no tantos, porque este plan pastoral pues se inició y se inauguró ¿no? Con mi llegada a la diócesis, por lo tanto son 5 años prácticamente los que hace que estamos caminando con este estilo. Sabéis que nuestro estilo de hacer en la Iglesia diocesana es lo que hoy ya se ha convertido pues en un santo y seña de la vida de la Iglesia por invitación especial del Papa Francisco. Es un caminar sinodal. Nosotros todo lo que hacemos lo discernimos juntos. Lo hemos discernido en nuestros consejos de pastoral, en nuestros equipos de reflexión, en cada uno de los servicios que prestamos, en vuestro caso en Cáritas, después lo hemos traído todo a una asamblea diocesana, después hemos hecho un texto y después se nos ha presentado ese texto y se nos ha dicho y ahora vamos a ir aplicando poco a poco y día a día lo que el Señor quiere de nosotros, porque no lo olvidéis, el Espíritu del Señor es el que mueve la vida de la Iglesia y la mueve a través de nuestros corazones, de nuestra vida, y también la mueve a través de nuestra acción, de nuestro compromiso, de la vocación que cada uno de nosotros desarrollamos. Y este año es año difícil, año complejo, año doloroso, muy doloroso, y año que, como ahora nos van a decir, que nos está dejando muchas heridas y unas heridas que no sabemos cómo van a ser curadas, por eso estamos pensando ya en el futuro. Ha sido un año muy especial, el año de la pandemia, pero justamente en este año de la pandemia de la COVID-19, nosotros estamos fomentando la caridad. Hemos puesto y elegido justamente este verbo fomentar, porque la caridad la teníamos y especialmente a través de la acción de Cáritas y a través de todas las asociaciones que tenemos en la diócesis que se dedican al servicio a los demás en sus distintas pobrezas y en sus diversas necesidades, que como sabéis son muchas, algunas pues a veces ocultas, pero en las que se está haciendo un servicio extraordinario. Pero todo eso hay que reforzarlo permanentemente y día a día. No hay que bajar nunca la guardia en esto. Siempre tenemos que estar muy atentos y salir y decir lo que tengamos que decir y hacer lo que tengamos que hacer inmediatamente, porque mientras haya un ser humano o muchos seres humanos, o mientras haya situaciones de dolor, de pobreza o de injusticia o de marginación, nosotros desde la fe y desde una fe social y una fe que tiene siempre un compromiso social no podemos estar nunca tranquilos. Por eso estamos fomentando la caridad, fomentamos la caridad. Y eso es lo que hace Cáritas, fomentar la caridad. Este año pues la invitación es más. Y si cabe, mejor. Y si cabe, de alguna manera, valorando cada uno de vosotros, voluntarios y voluntarias, valorando vuestra identidad, valorando la motivación por la que hacéis lo que hacéis y sobre todo encontrándoos con Jesucristo, convirtiendo en un acto de fe todo lo que hacéis cada día y todos vuestros servicios y todos vuestros encuentros y todo el calor humano que ponéis en vuestro servicio, encontraos siempre en los pobres con Cristo, Jesús el Señor. Pues el obispo os dice ánimo, os dice gracias por esa labor tan maravillosa en el nombre del Señor, porque yo no tengo que dar una gracia, pero el Señor sí que dice bien y bendice lo que hacemos bien.
En el nombre del Señor, muchas gracias y saludo pues con un afecto muy especial al equipo directivo de Cáritas Diocesanas y luego a todos y a cada uno de los voluntarios y de los equipos que tenemos en nuestras comunidades parroquiales. Y hoy pues les voy a saludar de un modo especial también y darle la bienvenida entre nosotros a nuestro querido don Mariano Pérez de Ayala, que como sabéis es el presidente de Cáritas Regional de Andalucía. Don Mariano, le han hecho una propuesta muy interesante. Yo creo que no hace falta ser un adivino, lo que hace falta es saber discernir y los signos de los tiempos para descubrir el futuro, porque a usted le han pedido que descubra, nos abra al futuro. La verdad es que después de un tiempo difícil y complejo y un tiempo tan destructivo en tantas cosas, aunque también haya creado y haya hecho cosas tan positivas por parte de todos aquellos que han tenido que cargar con el mayor trabajo y las mayores dificultades para sacar adelante y para servir a los enfermos. Ahora este tiempo va a dejar pues muchos heridos en el camino, a su paso por nosotros. Pues bien, le escucharemos con muchísima atención porque dicen que la Iglesia, antes lo decían, ahora lo escucho menos. No sé si es que desde que llegó el Papa Francisco escucho menos decir esto que voy a decir ahora. Se decía últimamente mucho, o por lo menos en los años que yo llevo de sacerdote y de obispo, que la Iglesia siempre llega tarde. Siempre llega tarde. Ahora se dice menos, pues para que no se siga diciendo más esto de que la Iglesia siempre llega tarde. Yo nunca me lo he creído, porque he visto a la Iglesia siempre muy activa, he visto a la Iglesia siempre muy atenta, he visto a la Iglesia siempre muy samaritana, he visto a la Iglesia siempre muy servidora, pero para que no se diga esto, es bueno que alguien sabio, alguien preparado, alguien comprometido, como don Mariano, nos proponga y nos exponga los retos de Cáritas en un escenario post-COVID. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, don Mariano. Perdón, don Amadeo. Gracias por estas palabras de impulso, por recordarnos este lema de fomentamos la caridad. Gracias porque lo tenemos presente y creemos que es un trabajo que debemos realizar todos los cristianos en nuestra diócesis, más allá de si somos de Cáritas o no. Damos paso a continuación al director de Cáritas, don Rafael López Sidro. Él nos va a dirigir también unas palabras y va a presentar a don Mariano Pérez de Ayala. Y yo ya cierro, ¿verdad? Sí, por favor, muchas gracias, don Amadeo. Vale. Nada, pues cierro y si no os vuelvo a ver, un beso para todos. Gracias, don Amadeo. Gracias, don Amadeo. Sí, buenos días. Yo en primer lugar quiero agradecer la presencia de don Amadeo, su compañía, su afecto, su cercanía, que siempre ha manifestado hacia Cáritas, como en otros grupos de la Iglesia diocesana, pero que nosotros lo sentimos muy cerca y entonces no tengo más remedio que agradecer su presencia. Lo que voy a comentar, en definitiva, es una auténtica obviedad, porque indudablemente lo que tenemos el contenido vigente, tan vigente como la realidad que lamentablemente vivimos. Una realidad durísima, dolorosa, que está atentando a lo más profundo de nuestro ser como personas, está atentando a nuestra capacidad de diálogo, de convivencia, de acompañamiento, y estamos padeciendo duramente el vivir la soledad de un modo realmente insoportable en muchas ocasiones. Y todo eso nos podría llevar a pensar que
que esto no tiene solución y que qué vamos a hacer, qué podemos hacer. Y desde luego ese razonamiento en Cáritas no es posible, no cabe porque nosotros tenemos la compañía amorosa, indiscutible y nunca renunciada de Cristo, de su amor, de su estímulo, de su ánimo, de vivir con Él y con su compañía con esperanza la solución de todos estos problemas y otros muchos que pudiesen venir. Hemos padecido la pérdida de miles de personas por culpa de él. Y también miles de personas que están sufriendo y padeciendo efectos colaterales de esta pandemia, como es la crisis económica, la falta de recursos para el sostenimiento de sus propias familias. Todo esto es de una dureza enorme. Y por eso estamos aquí. Y estamos aquí con el contenido del programa que se os ha presentado, que indudablemente toca dos temas fundamentales. Uno es la realidad del COVID y cómo podemos actuar frente a esos retos que nos plantea y que va a ser objeto de tratamiento profundo y serio por parte de nuestro invitado y presidente de Cáritas Andalucía, Mariano. Pero detenernos en el análisis y profundización del contenido del Manual de Acción Social de Cáritas. Este es un documento trascendental e importantísimo en Cáritas porque nos marca los criterios, los principios en los que debemos tenernos y lo que nos tiene que llevar esta realidad que nos va a plantear Mariano y que estamos experimentando en el día a día es frente a ello y qué debemos de corregir en nuestros años pasados, cómo debemos nuestro hacer, cómo debemos de cambiar, qué es lo que debemos de cambiar en nuestro trabajo del día a día con las personas más pobres. Este es el planteamiento fundamental y por eso ya ayer empezamos con los técnicos y trabajadores de Cáritas a tocar el tema de nuestro modelo de acción social en estos tiempos, en tiempos de pandemia, que impartió y dirigió Enrique Marco y que vamos a continuar esta tarde con el mismo tema para todos nosotros los que estamos aquí ahora mismo. Este planteamiento tiene que hacerse con reflexión profunda, pero no solamente durante el día de hoy, sino que debemos de comprometernos a trabajar y reflexionar sobre el contenido en las próximas fechas, porque esto no es un trabajo fácil, es arduo, difícil y exige en muchos casos preparación y tenemos que prepararnos para ello. Pero esta reflexión debe de basarse en el modelo de nuestra actuación social, partiendo de tres ideas fundamentales. El análisis de esa realidad que nos va a ayudar, cuya intervención de la de Mariano nos va a ayudar a conocerla con más detalle. El otro aspecto es interiorizar en los valores evangélicos que nos sostienen en los pobres y en tercer lugar la cercanía y la atención a la persona como centro de todo nuestro quehacer, en este caso de las personas más vulnerables. Estos son tres puntos, tres ideas que deben de regir en nuestro planteamiento global, acogido en el parágrafo, en ver cómo podemos profundizar y sacar conclusiones positivas, constructivas, para mejorar el servicio a las personas más necesitadas. Y indudablemente los dos temas no son independientes, sino que están altamente interrelacionados. El modelo de acción social lo hemos puesto porque necesitamos actualizar nuestro quehacer desde ese modelo, nuestro quehacer, en razón a la realidad que tenemos en estos momentos, y esa realidad está condicionada por el COVID. Por lo tanto, el hecho de que el COVID conozcamos con más detalle los retos que nos ofrece la pandemia como Cáritas es importantísimo. Y en ese aspecto vamos a tener la intervención de mi querido amigo Mariano Pérez de Ayala. Mariano nació en el año 56
Es licenciado en Derecho y diplomado en Filosofía. Es máster en Doctrina Social. Fue del Parlamento andaluz entre los años 90 y también primer teniente de alcalde y delegado de urbanismo en el Ayuntamiento de Sevilla entre el año 95 y el año 2000. Desde el año 2005 al 2011 fue consejero de la Cámara de Cuentas de Andalucía, siendo director del Departamento de Empresas Públicas y Organismos Autónomos. Desde el año 2007 es profesor de Doctrina Social de la Iglesia en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Sevilla. Desde el año 2011 hasta la actualidad es secretario del patronato de la Fundación Universidad Loyola Andalucía y es profesor en el Departamento de Humanidades y Filosofía en la Universidad Loyola de Andalucía. Desde julio de 2013 es director de Cáritas Diocesana de Sevilla y en octubre del 2016 fue nombrado por los obispos de Andalucía presidente de Cáritas Regional de Andalucía. En ese periodo yo he tenido la dicha y el gozo de compartir de su vida dentro del equipo directivo de Cáritas Regional de Andalucía. Conozco su riqueza como persona que ha sabido testimoniar su fe y su vivencia espiritual en la vida pública, su gran formación y su dedicación sin límites a trabajar por la Iglesia. Deseo y espero, Mariano, que te encuentres este rato en tu casa. Esta es tu casa. Pese a las distancias físicas, nuestro corazón está muy cerca de ti. Bienvenido y muchas gracias. Cuando quieras, Mariano. Pues muchas gracias, Rafael. Muchas gracias también a don Amadeo por sus palabras y sobre todo agradeceros esta invitación que me habéis cursado a compartir con vosotros este rato en esta jornada de formación. Lo único que siento es no poder estar en Jaén, que bueno, que las circunstancias que estamos viviendo pues hacen que no podamos celebrar este encuentro presencialmente y que tengamos que hacerlo a través de estos medios telemáticos. Me hubiera gustado mucho esta mañana estar ahí en Jaén con todos los amigos y amigas de Cáritas de Jaén y compartir esta jornada con vosotros. Pero bueno, lo supliremos a través de estos medios que utilizamos. Yo creo que compartimos entre todas las Cáritas de Andalucía una realidad muy cercana, bastante común entre las 10 Cáritas andaluzas. Por otra parte, se ha venido creando entre nosotros un ambiente real de comunión entre las Cáritas diocesanas de Andalucía que hacen que todos nos sintamos muy cercanos unos de otros y dispuestos a, en esta realidad que estamos viviendo, ofrecer una respuesta común desde nuestro ser y hacer de Cáritas. ¿Qué es lo que pretendo en esta comunicación o en este rato de reflexión con vosotros? Pues lo que pretendo es partir de la realidad y, fijándome en la realidad del momento que estamos viviendo, plantear algunos retos que Cáritas como organización debe afrontar en este futuro inmediato. Voy a dividir mi intervención en 3 partes. La primera consistirá en una mirada a cómo estábamos desde el punto de vista social antes de que se desencadenara la pandemia. No podemos olvidar que aunque nuestra situación actual está muy marcada, evidentemente por la pandemia de la COVID-19, vivíamos una concreta situación social que conviene echar una mirada sobre ella en estos momentos. En un segundo momento me referiré a los efectos que ya podemos observar desde el punto de vista social que viene causando esta pandemia, el impacto que ya estamos percibiendo de la crisis económica y social que se ha desencadenado como consecuencia de la crisis sanitaria de la pandemia. Y en tercer lugar, propondré de una manera propositiva
algunos retos que desde mi punto de vista nos está planteando esta situación. En esta parte no pretendo ser tampoco exhaustivo, pues entiendo que dichos retos tendrán que ser completados y aterrizados en toda nuestra estructura de Cáritas, las Cáritas diocesanas y también en las Cáritas parroquiales. Os tengo que decir que también he tenido presente las interesantes aportaciones y visiones que nacen de vuestro plan pastoral diocesano, que en este cuarto año está dedicado precisamente al fomento de la caridad. La lectura de dicho plan me ha ayudado también a plantear algunos de los retos. El Papa Francisco en Evangelii Gaudium, que como recordáis, el propio Papa dijo que era el documento programático de su pontificado, establece 4 principios de actuación que emanan de la doctrina social de la Iglesia. Uno de dichos principios, dice el Papa, es que la realidad es más importante que la idea. Ello supone partir siempre no de nuestras ideas o de nuestros apriorismos ideológicos, sino que hemos de partir de la realidad concreta y procurar acercarnos a ella con la máxima honestidad. Todo proceso de discernimiento, y de alguna manera eso es lo que pretendo hacer esta mañana, un proceso de discernimiento que nos pueda llevar posteriormente a la acción, a determinarnos en un sentido o en otro, debe partir siempre de la realidad. Y como es un discernimiento en clave cristiana, partiendo de esa realidad, leerla desde los valores y desde los principios del Evangelio. En este sentido, me gusta siempre referirme de manera particular a un texto de Pablo VI, que tanta influencia tiene desde mi punto de vista en la doctrina social del Papa Francisco. Y decía Pablo VI en el año 71, dice: a las comunidades cristianas toca discernir con la ayuda del Espíritu Santo, en comunión con los obispos responsables, en diálogo con los demás hermanos cristianos y todos los hombres de buena voluntad, las opciones y los compromisos que conviene asumir para realizar las transformaciones sociales, políticas y económicas que se consideren de urgente necesidad en cada caso. Pues bien, animados por esta invitación de San Pablo VI, vamos a entrar en esta reflexión que pretendo hacer con vosotros. Tengo también que decir que mi lectura de la realidad no se limitará a fijarme solamente en la situación social y económica, sino que me gustaría también referirme a algunos aspectos clave de carácter o de naturaleza cultural que yo creo que también debemos tener en cuenta en estos momentos. Y es evidente que la situación actual viene marcada por la pandemia del COVID-19. Pero si bien es cierto que no podíamos imaginar hace un año estar en la situación en que nos encontramos, tenemos que decir que por lo menos desde la perspectiva de Cáritas y teniendo en cuenta esa situación previa al COVID-19, podríamos concluir que no estábamos bien antes de que se desencadenase la pandemia. A esta crisis llegó Andalucía en un contexto que ya tenía unas características al menos preocupantes. ¿Cuáles son algunas de esas notas características previas a la situación del COVID-19? Pues estamos en un territorio con un índice de paro superior al de España y muy superior al europeo. Una situación endémica fruto de la debilidad de nuestro tejido productivo. Nuestras provincias andaluzas, desgraciadamente, son las primeras en los índices de paro en el conjunto del territorio español y también en la Unión Europea. Pero también estábamos en una comunidad con grandes bolsas de pobreza. El 18,6% de la población de Andalucía, cerca de 1.700.000 habitantes, estaba en situación de exclusión.
y la mitad de ellos, unos 800.000, en situación de exclusión social severa. Otro dato preocupante: 11 de los 15 barrios más degradados de toda España se encuentran en ciudades de Andalucía. Según nuestros estudios, a través de la Fundación FOESA, en esos barrios, situados en gran parte de las ciudades de Andalucía, el índice de exclusión alcanzaba al 82% de la población que vive en esos barrios, con un índice de paro en los mismos cercano al 60% y un paro juvenil superior y cercano al 70%. En nuestro territorio, en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, había una franja de población, el 10%, que si bien aparecía dentro del grupo de la integración, su situación de integración era tan precaria que advertíamos que cualquier cambio en la situación económica, social, cualquier imprevisto en la vida de esas personas o de esa familia podía hacer que entrasen o que cayesen dentro del colectivo de la exclusión. Es lo que llamábamos el grupo de la sociedad insegura, una franja de población que, como digo, era el 10% de la población de Andalucía. Veníamos padeciendo, pediría que se pasase la diapositiva, otra más. Veníamos padeciendo, como el resto de España, de un incremento prolongado de la desigualdad durante los años de la crisis anterior y también durante los años de la recuperación post-crisis. Se había ensanchado la distancia entre la clase baja y las clases medias. Si la anterior crisis económica, la que se desencadenó el año 2013, redujo la renta media de los andaluces en un 1%, quienes más sufrieron dicha pérdida fue el grupo poblacional con menos ingresos, que vio mermada su renta en un 7%. Es evidente que nuestro modelo económico, el modelo económico andaluz, se ha venido especializando en los últimos años de manera casi exclusiva en el sector turístico. Y precisamente es esta actividad, el sector turístico y los servicios relacionados con el turismo, la que probablemente va a ser la actividad más fuertemente afectada por la pandemia del COVID-19. Estos datos están sacados casi en exclusiva del 7º informe FOESA que precisamente publicamos unos meses antes de que se desencadenara la pandemia del COVID-19. En ese informe decíamos que la situación había mejorado respecto a la anterior crisis económica, pero constatábamos también que hay en Andalucía un grupo amplio de exclusión social, de hombres y mujeres en situación de exclusión social, enquistados además también en esa situación. Y llamábamos la atención como cerca de 1 millón de andaluces se encontraban en situación de exclusión severa. Pero decía antes que no quería quedarme solo en los datos socioeconómicos, sino que también quería apuntar a otros aspectos que me parecen importantes. Y en ese sentido quería indicar que antes de que se desencadenara la pandemia del COVID-19, venía dándose un fenómeno que advertíamos también en Cáritas y que denominábamos la naturalización de la exclusión. La crisis anterior, la anterior crisis económica del 2013, y el modo de abordaje de la solución de dicha crisis vino a romper muchos de los vínculos sociales que habían estado presentes en nuestras sociedades, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial.
los estados del bienestar europeos, que eran producto de un gran pacto social entre las ideas liberales y también las ideas socialistas, y que había sido el modelo social vigente en Europa desde mitad de los años 40, se puso en cuestión con motivo de la anterior crisis económica. La exclusión social y la desigualdad, que eran características casi perennes del sistema económico y social que vivimos, desgraciadamente estaban siendo naturalizadas en su comprensión. La exclusión y la desigualdad, de ser una lacra que combatir, se estaba convirtiendo en un hecho que casi teníamos que aceptar. Y si naturalizamos la exclusión, nos surge inmediatamente la pregunta sobre el sentido de por qué tenemos que ocuparnos de los excluidos. Esto deja de ser una dimensión asumida por la sociedad y por los poderes públicos y pasa a ser algo privado que queda adjudicado en exclusiva a quienes sufren esa exclusión. Los excluidos empezaban a ser una amenaza y hay que procurar mantenerlos alejados de los incluidos. Y de esa naturalización hay un pequeño paso que en muchos casos ya se estaba dando hacia la culpabilización. Los culpables de la exclusión son los propios excluidos. Y eso es la coartada para desentendernos socialmente de los más pobres. Pero había también un fenómeno que me gustaría referirme, que es el fenómeno del individualismo. El individualismo, desgraciadamente, nos venía ganando una nueva batalla, y ya van muchas batallas ganadas. El modelo antropológico individualista y posesivo se había venido instalando de una manera casi natural en la comprensión y en la reflexión de muchos de nuestros conciudadanos. Benedicto XVI en Caritas in Veritate intuyó de una manera muy clara esto que estoy subrayando y nos animaba a todos los cristianos a construir un nuevo humanismo, decía él, como nos dice el Papa Francisco, la necesidad de construir un nuevo sujeto que no viva desde las claves del individualismo posesivo, sino que viva desde la clave de la construcción de lo comunitario. Este individualismo nos llevaba a un afrontamiento individual de los riesgos colectivos. A ello se unía también la lógica económica y la lógica del mercado como los únicos referentes técnicos e incluso a veces morales para la toma de decisiones. Un lenguaje económico en el que las personas, sus derechos, la cohesión social, el bien común se encuentran supeditados a otras razones. Una dinámica en la que todo se observa desde el valor del intercambio y en el que dimensiones de la vida como el trabajo, la vivienda o los cuidados, que son derechos humanos básicos, acababan condicionados a la posibilidad económica de poderlos satisfacer. Esta lógica economicista, que olvida la dimensión ética y de los derechos, se había venido manifestando en el último periodo previo al COVID en dos derechos fundamentales: en el empleo, que había pasado a ser casi un privilegio más que un derecho, y también en la vivienda, donde aparecía con mucha fuerza como el derecho básico a la vivienda se convertía para muchas personas y para muchas familias en un factor principal de la exclusión. Poníamos de relieve en los estudios de Cáritas como un 10% de las personas que viven en Andalucía caían bajo el umbral de la pobreza severa una vez que pagaban los gastos relacionados con la vivienda y su suministro. Venían fallando en la etapa anterior al COVID esas 3 T's a que se refiere el Papa Francisco
constantemente en sus intervenciones. La T de la tierra, la T del trabajo y la T del techo. Pero también venía creciendo, y sigue creciendo todavía ahora, una desconfianza grande hacia lo político y hacia lo institucional, que para muchos de nuestros conciudadanos son elementos que no consideran de los que pueda surgir una propuesta viable y útil para avanzar de manera conjunta en defensa del bien común. Esta desconfianza hacia lo político y lo institucional también nos afecta como Iglesia, porque la Iglesia, y Cáritas también, aparece delante de muchos como algo relacionado con la institución, con lo institucional. La Iglesia es una de las grandes instituciones de nuestra sociedad. Y esa desconfianza hacia lo político y lo institucional debemos tenerlo también en cuenta desde el punto de vista eclesial y también desde el punto de vista de Cáritas, que es también una institución de la Iglesia. Aparecía también como una de las claves de la sociedad antes de que se desencadenara el COVID, eso que hemos titulado también la fatiga de la compasión. Nuestra sociedad experimentaba una cierta fatiga hacia la compasión y se venían generando perfiles críticos hacia las ayudas sociales. La mayoría o una gran parte de los ciudadanos tiene hoy menos predisposición a ayudar a los demás. Si a ello le unimos también el hecho de que la pobreza se identifica con fallos actitudinales o morales de quienes lo sufren, tenemos muchas notas como para que en el imaginario colectivo se haya instalado esta especie de reticencia hacia todo lo que supongan las ayudas sociales. Por otra parte, nos domina una ética emocional que tiene una cierta capacidad de compasión y que se mueve a lo mejor en momentos de intensidad, pero que carece de la perseverancia necesaria para superar de una manera constante las dificultades y saber actuar en una perspectiva más a largo plazo. Desgraciadamente, muchos de nuestros conciudadanos entienden la solidaridad como un puro movimiento emocional, lejos de aquello que decía San Juan Pablo II, que era la auténtica solidaridad. Él decía que era la determinación firme y perseverante, e insisto en los dos adjetivos, firme y perseverante, de empeñarse en el bien de los otros, de modo que todos seamos responsables de todos. Pues bien, esta crisis que se desencadena con motivo del COVID tiene desde un primer momento unos efectos inmediatos en una parte considerable de la población. Y aparecen ya en el horizonte algunos datos del impacto que el COVID-19 está teniendo en las familias que acompañamos en Cáritas. No sé si sabéis que se está realizando en la actualidad Cáritas a través de la Fundación FOESA en un estudio en profundidad del impacto que el COVID-19 está teniendo en las personas y en las familias. Dicho estudio va a estar disponible en esta primavera del año 2021. Pero ya tenemos algunos datos que fueron fruto de una encuesta que se hizo entre todas las Cáritas diocesanas de España y también de algunos datos que empiezan a aparecer fruto del estudio que se está realizando. Y resumo algunos datos significativos y que deberíamos tener en cuenta en esta lectura de la realidad que estamos haciendo para luego plantearnos los retos que esta realidad nos está planteando en Cáritas. Un primer dato significativo es que la paralización de la economía ha provocado una subida inmediata del desempleo, que en el conjunto de la sociedad española es de 2,5 puntos porcentuales
en el aumento de la tasa de paro. Pero, sin embargo, en la población que acompaña a Cáritas, el incremento ha sido de 20 puntos porcentuales. Es decir, un incremento casi 8 veces superior entre la población en general y la población más vulnerable, que suele ser la población que atendemos en Cáritas. El impacto en los ingresos de las familias ha sido también inmediato. 3 de cada 10 hogares de los que acompañamos no disponen ahora mismo de ningún ingreso. Las familias sin ingreso antes del COVID suponían en nuestras atenciones aproximadamente el 12,5% de los hogares que atendíamos. Actualmente suponen casi el 30% de los hogares que atendemos carecen hoy en día de ningún ingreso. Las familias con ingresos han visto cómo estos se reducen aproximadamente en un 33% desde el inicio de la crisis. La reducción más importante se ha producido entre los ingresos procedentes del empleo formal, que han caído casi la mitad, y en los ingresos de los empleos informales, de los cuales vivían muchas de las familias que nosotros acompañamos. Pues bien, en estos empleos informales la caída de ingresos ha sido del 71%. Las familias están soportando graves consecuencias por esta reducción de ingresos y ello tiene consecuencias también, por ejemplo, en que el 50% de las familias que acompañamos no pueden llevar una dieta adecuada o un 20% de las familias que acompañamos no pueden tener acceso a algunos de los medicamentos que suponga algún tipo de copago. La crisis ha venido a agravar de una manera muy importante la situación respecto a las viviendas, de tal manera que casi la mitad de las familias que acompañamos en la actualidad no disponen de ingresos para poder pagar ni la vivienda ni los suministros. Y una de cada 4 familias que acompañamos, el 24%, puede verse obligada a tener que abandonar la vivienda, bien por desahucio, bien por tener que buscar una vivienda con costes más reducidos. Quizás la nota más positiva la encontramos también en el comportamiento solidario de muchos propietarios, que ha hecho que el 38% de las familias que acompañamos hayan podido aplazar pagos relacionados con la vivienda y un 10% de ellas hayan conseguido negociar a la baja el precio de los alquileres. La crisis del COVID-19 ha puesto de relieve también otro factor de exclusión social más, que es la llamada brecha digital. El 14% de los hogares que acompaña a Cáritas no cuentan con conexión a Internet y cerca de la mitad, el 46%, de las personas que acompañamos no tienen habilidades para realizar trámites administrativos por esta vía, algo que te convierte hoy en día en casi un analfabeto, puesto que la administración en esta situación ha hecho que todos los trámites administrativos de cualquier tipo deban realizarse por vías telemáticas. Todos estos datos nos ponen de relieve que una vez más son los pobres los que vuelven a ser los más golpeados por una nueva crisis, esta en forma de pandemia, con unas graves consecuencias sociales y económicas. El coronavirus es una enfermedad contagiosa que se asocia con la pobreza. Esta crisis ha dejado al descubierto una estructura social precaria que ya teníamos, una desigualdad profunda, una falta de oportunidades para los últimos, una protección social claramente insuficiente y una comunidad, una sociedad debilitada que, aunque resurge en la adversidad, no es capaz de mantener la llama viva en cuanto avanzamos hacia una nueva normalidad.
Bueno, ¿y todo esto qué supone? ¿O qué llamado? ¿O qué llamadas en plural surgen de aquí, de esta lectura de la realidad para nosotros, hombres y mujeres de Cáritas, que estamos en Cáritas porque hemos descubierto nuestra particular manera de vivir nuestra vocación laical en la Iglesia, en el compromiso a favor de los pobres y a través de la institución que articula la caridad organizada dentro de la vida de la Iglesia. Pues bien, desde esta lectura de la realidad y teniendo como guía la doctrina social de la Iglesia y de una manera particular fijándome sobre todo en la reflexión tan rica, tan sugerente del Papa Francisco, pretendo plantear una serie de retos que nos puedan ayudar a todos a aterrizarlos luego en nuestras Cáritas diocesanas y también en nuestras Cáritas parroquiales. El primero de esos retos, y que me parece que debe tener un papel central en todas nuestras acciones en los próximos años, es lo que podríamos denominar la construcción de tejido comunitario. Y la construcción de tejido comunitario en un doble sentido. En primer lugar, Cáritas tiene que ayudar a construir comunidad en el seno de la propia Iglesia. Y en segundo lugar, Cáritas debe animar a toda la comunidad cristiana al compromiso social y caritativo y a dinamizar de una manera particular este compromiso en todas nuestras parroquias y comunidades. Frente a tanto individualismo, frente a tanta desvinculación, yo creo que no hay nada más contracultural, más revolucionario, permitirme la expresión, que construir vínculos, y en ello la construcción de lo comunitario debe tener un papel esencial. Esto lo repetimos muchas veces, no es tampoco una idea novedosa, y me parece que a veces, quizá muy alegremente, damos por sentado, sobre todo en nuestros ambientes cristianos, esto de la construcción de lo comunitario. Y a mí no me parece ni tan sencillo ni tan obvio. No seamos ingenuos para pensar que nosotros somos inmunes a los virus del individualismo y del pensamiento dominante. Tendremos que preguntarnos en este sentido, en Cáritas y también en el conjunto de la comunidad cristiana, cómo trabajar para conseguir que las personas que viven en un mundo que promueve el individualismo decidan o accedan a convertirse en una auténtica comunidad para trabajar en clave de cooperación y no de competencia, y poniendo en el centro de su vida el compromiso a favor de los más pobres. Deberíamos preguntarnos cómo llevar a cabo una pedagogía de la fraternidad en un contexto o en un entorno ciertamente hostil. Nos va a corresponder como agentes de Cáritas hacer un esfuerzo importante en estos años en poner en el centro de nuestra actuación la construcción de grupos y comunidades cohesionadas y que sean auténticos animadores del compromiso social y comunitario de nuestras parroquias. Ello nos llevará, como se apunta en vuestro plan pastoral diocesano, a hacer un esfuerzo importante en la formación y en la dinamización de nuestros grupos parroquiales. Formación que nos facilite no solo herramientas a nuestros agentes y voluntarios, herramientas técnicas, sino sobre todo una formación que nos ayude a construir un pensamiento crítico y transformador. También una formación que alimente y aliente y facilite
en nuestro voluntariado un compromiso radical y perseverante, lejos de superficialidades emocionales. Una formación también que alimente las claves teológicas y la espiritualidad que debe acompañar y que debe ser el sustento de la vocación de todos los agentes de Cáritas. Y conectado con todo esto, el cuidado del voluntariado. El voluntariado es algo consustancial a Cáritas. La incertidumbre sobre la situación actual y futura y la retirada de una parte de nuestro voluntariado que por razones de edad y por razones también sanitarias han tenido contra su voluntad que reducir o retirarse de la acción voluntaria dentro de Cáritas, nos está retando a abrirnos también a un voluntariado joven y ofrecer nuestras Cáritas como un lugar donde muchas personas lleven adelante su compromiso y su opción por los pobres. Todo ello nos llevará a fortalecer las bases parroquiales y los vínculos de la comunidad parroquial con Cáritas, apostando por la participación activa de nuestro voluntariado. Yo creo que todos los proyectos y trabajos con cualquier colectivo que abordemos en los próximos años deben tener presente esta dimensión comunitaria y de creación de vínculos sociales y relacionales. El segundo de los retos que me parece importante y que lo apuntaba Rafael, vuestro presidente, vuestro director en la intervención, es ser fieles a nuestro modelo de acción social. Y yo añadiría, no dejarnos ganar por la urgencia. Esto quiere decir que no olvidemos que nuestro trabajo debe dirigirse a la promoción de las personas y que nuestro trabajo no puede omitir la dimensión transformadora de nuestra acción caritativa y social. La crisis anterior, la crisis de los años 2012-2013, nos hizo retroceder desgraciadamente a momentos del pasado. Las urgencias de aquellos años nos hicieron retroceder a un entendimiento de la caridad limitada simplemente a la acción puramente asistencial. Y yo no excluyo que en muchas ocasiones nuestra acción ante las situaciones de muchos de los que acuden a nosotros deba ser la asistencia que socorre necesidades inmediatas o primarias de las personas o familias. Pero ni podemos quedarnos simplemente en ese momento asistencial, ni podemos limitar nuestra acción a dar cosas, a resolver cuestiones puntuales. Hay tres claves en la acción de Cáritas: la asistencia, la promoción y la transformación. Ya nos lo recordaba Benedicto XVI en su encíclica Deus Caritas Est, que todos los hombres y mujeres de Cáritas debíamos de leer con frecuencia. Y debemos decirlo también con claridad: una acción caritativa que se limita a la pura asistencia y no propone itinerarios de promoción en que las personas sean protagonistas de sus procesos de superación o salida de la exclusión, o una acción caritativa que sea sorda y ciega y que no se pregunte nunca por las causas que provocan la pobreza y exclusión y en consecuencia nunca emprende acciones que vayan dirigidas a intentar cambiar ese estado de cosas, esa acción sorda y ciega se convierte desgraciadamente en cómplice de la injusticia. Y lo que es más grave, a veces resulta útil al sistema para enmascarar y edulcorar las situaciones injustas. Hemos de trabajar todos y todas con un horizonte más amplio, que mira a las personas, y hemos de ser más autocríticos con nosotros mismos. Deberíamos tomarnos el pulso frecuentemente en nuestros grupos
y preguntarnos qué estamos haciendo, qué tipo de ayuda estamos dando a las personas. ¿Nuestra atención es un impulso o nuestra ayuda crea dependencia y caemos en un asistencialismo sin alma? ¿Y la gente cómo nos percibe? ¿Solo como una organización que hace cosas buenas por los más necesitados y que socorre lo más inmediato y urgente para las personas? ¿O también nos ven como personas o como grupos que tenemos la valentía para denunciar, para ponernos al frente de las justas reclamaciones de los derechos de los más pobres? La realidad que estamos viviendo nos llama a intensificar y a adecuadamente la sensibilización, la denuncia y también la incidencia, que son cosas distintas. La sensibilización es un trabajo hacia la sociedad para poner delante las causas que motivan la pobreza. La denuncia va dirigida a poner el dedo en la llaga en las causas que generan, y la incidencia, que también es trabajo de Cáritas, es nuestra labor ante las autoridades públicas que pueden tomar medidas para paliar esas situaciones de pobreza e injusticia. Es decir, mover la voluntad de los responsables públicos para que pongan en el centro de sus preocupaciones el trabajo y la situación de los más pobres. Es algo a lo que el Papa Francisco nos insiste y nos anima de una manera particular en la última encíclica Fratelli Tutti, cuando habla de la caridad política, un concepto ya formulado por Pío XI en 1931 y que llama a un ejercicio de la caridad no solo en las relaciones interpersonales, sino a una caridad que se despliega también en la dimensión estructural, buscando la transformación de las relaciones sociales desde los criterios de equidad y justicia. Caridad es dar de comer al hambriento, pero también es caridad el uso de las mediaciones políticas para propiciar condiciones de vida justa para los más pobres. Un tercer reto que considero importante es nuestra capacidad para poner en marcha propuestas que realmente generen esperanza. Y hay dos campos que me parecen particularmente importantes en los cuales mostrar esta acción esperanzadora de Cáritas: el empleo y la vivienda. Veíamos anteriormente cómo el empleo y la vivienda, el derecho al trabajo y el derecho a disfrutar de una vivienda digna, eran dos de los derechos que más estaban sufriendo por la situación pre-COVID y por la situación post-COVID desencadenada con motivo de la pandemia. El empleo debe convertirse en un eje prioritario en la acción de nuestras Cáritas. Es necesario seguir trabajando en la construcción de un modelo de sociedad y un modelo de acompañamiento que permita que las personas puedan acceder a puestos de trabajo dignos y de calidad. Ello nos debe llevar también a la interlocución política con los responsables públicos, que son los primeros que deberían garantizar este derecho humano básico. Por lo tanto, todos aquellos proyectos de Cáritas de economía social, empresas de inserción, la ayuda y el desarrollo del autoempleo, ofrecer en definitiva alternativas o instrumentos laborales idóneos para que las personas por sí mismas puedan salir de las situaciones de pobreza y exclusión. Pero también la vivienda. La pandemia ha puesto en primera línea la dificultad del acceso a una vivienda digna, especialmente en algunos colectivos. Todos hemos visto en nuestras Cáritas parroquiales cómo han crecido de manera
considerable las personas y las familias que se han acercado a nosotros solicitando una ayuda para el pago del alquiler, una ayuda para no perder su vivienda por los impagos de la hipoteca, la grave situación que se ha provocado en el pasado mes con respecto a los suministros de electricidad en la época más dura del invierno, del frío invierno, ponen de relieve que la acción de Cáritas tiene que tener el derecho a la vivienda como una de sus perspectivas de trabajo y de ayuda a la familia. Aquí es importante la labor de denuncia profética, para poner de relieve cómo el auténtico derecho a la vivienda se ha convertido en un privilegio y en una causa de exclusión de muchas personas y familias. Y la labor también de incidencia con las autoridades públicas. Desde Cáritas Andalucía, en todas las reuniones que mantenemos con los responsables autonómicos, insistimos una y otra vez en la necesidad de poner en marcha planes de viviendas sociales, de viviendas protegidas o con algún nivel de protección que precisamente den satisfacción a las necesidades de los más pobres y también de los más jóvenes, puesto que la imposibilidad de acceder a una vivienda se convierte para muchos jóvenes en una de las causas de no poder iniciar proyectos de vida autónoma, de pensar en construir una familia. Como digo, el empleo y la vivienda como dos espacios privilegiados para la acción de Cáritas para generar una acción esperanzadora para las gentes que acuden a nosotros. Quisiera referirme también a otro de los retos que tenemos planteado, que es el que hace referencia a la dimensión universal de la caridad y particularmente al campo de las migraciones. Fijaos una cosa, si hay una idea en la que la Iglesia Universal y de manera particular el Papa Francisco está llamando a la conciencia de toda la comunidad cristiana, en nuestra reflexión y nuestra acción en el campo de la movilidad humana. La caridad cristiana o es universal o no es caridad cristiana. A veces se oye con frecuencia eso de que la caridad bien entendida empieza por uno mismo. Pues si eso es así, esa no es la caridad cristiana. La caridad cristiana ni empieza en nosotros ni termina tampoco en nosotros. Empieza en Dios y termina en el hermano. La caridad o es apertura al otro con olvido de uno mismo, o esa no es la fraternidad cristiana. Y es evidente que la movilidad humana, que es un fenómeno mundial y que está afectando a todas las sociedades, nos está poniendo a prueba como comunidad cristiana también. Está poniendo a prueba nuestra capacidad de apertura a lo diferente, a lo distinto, al que viene de otra cultura, al que reza a Dios de otra manera, al que ha llegado a nosotros por muchas razones, unos por motivos políticos, otros motivos económicos, pero que nos llaman a nuestras comunidades y también a Cáritas a un esfuerzo de apertura, a un esfuerzo de ensanchar nuestro corazón. La pandemia ha puesto de relieve la máxima vulnerabilidad de los inmigrantes que viven entre nosotros. La situación de irregularidad administrativa en que muchos de ellos viven, varios cientos de miles en España, más de 100.000 en Andalucía, ha hecho que esa situación de irregularidad administrativa no puedan acudir a los servicios sociales públicos en petición de ayuda ante la situación que se provocó con motivo del confinamiento. Hemos comprobado cómo únicamente los grupos o las organizaciones de acción caritativa y social, y particularmente la Iglesia y particularmente Cáritas, ha sido el espacio que muchos de ellos han buscado, han llamado a la puerta
ante la situación, como digo, de máxima vulnerabilidad. Yo tengo que decir que aquí, como hombres y mujeres de Iglesia y también como hombres y mujeres de Cáritas, tenemos una prioridad en los próximos años y también una prioridad en el orden de la sensibilización de toda la sociedad hacia la acogida, la apertura hacia nuestros hermanos migrantes. Tenemos que huir de los discursos xenófobos y del nacionalismo excluyente y mostrar un rostro fraterno, abierto, compasivo hacia estos que son en gran parte los últimos de la sociedad. Mostraremos así esa dimensión universal de la caridad. Daremos también respuesta a la llamada del Papa en la última encíclica, la llamada a construir un mundo de hermanos por encima de cualquier diferencia de raza, de creencia, de procedencia o de religión. Un último reto al que me gustaría referirme es la necesidad de acostumbrarnos cada vez más a trabajar en red. En el mundo que vivimos y en la situación que vivimos, no podemos caer en la tentación de querer resolver solo los problemas. Hay un trabajo en red, en primer lugar, en el seno de la propia comunidad cristiana. Cáritas no puede aislarse o separarse de otras iniciativas o entidades que en el seno de la comunidad cristiana también llevan adelante la acción caritativa y social de la Iglesia. Y debemos aprovechar y unirnos a proyectos que a lo mejor han surgido de otras organizaciones eclesiales, pero en los cuales debemos estar también abiertos a colaborar y a impulsar. Es decir, un primer trabajo en red con otras organizaciones de la Iglesia que también trabajan en el campo de la acción caritativa y social. Pero no solo debemos acostumbrarnos a trabajar con otras organizaciones dentro del ámbito eclesial, sino también con otros de fuera, que a lo mejor tienen otras tradiciones, otro modo de ver la vida, responden a lo mejor a otras tradiciones políticas, religiosas o sociales, pero que están intentando también ayudar a los demás, tratando también de cambiar las cosas, tratando también de construir una sociedad mejor. Y tenemos que tener capacidad para trabajar en unión de ellos. Como digo, tenemos por delante una tarea ingente que no puede ser fruto solo del esfuerzo de una organización como Cáritas. Pese a que seamos una organización numerosa y muy valiosa, deberíamos ser también un poco más humildes, conocer también y apreciar lo que otros nos pueden aportar y valorar también lo que nosotros podemos aportar a otros. Nosotros, a lo mejor, le podemos aportar también nuestra manera particular de ver las cosas. Le podemos aportar también las claves de nuestra identidad y, ¿por qué no?, aportar también la dimensión trascendente del ser humano y dar un paso más para que descubran el rostro del Dios vivo que se nos manifiesta en Jesucristo. Pensar que nos enriquecemos nosotros a la vez que nosotros podemos enriquecer también a otros. Y también tenemos que acostumbrarnos en este periodo al trabajo con las administraciones públicas. Y aquí tenemos que ser y también hacer de vez en cuando un proceso de reflexión y de discernimiento. No podemos caer en la dependencia de las administraciones públicas. No podemos caer tampoco en el desbordamiento por asumir actuaciones que no nos corresponden o actuaciones que no han sido consensuadas o acordadas con Cáritas. No podemos actuar desde la subordinación,
sino desde la colaboración. Desde la colaboración en que la administración entienda cuál es el ser y el hacer de Cáritas y desde ese respeto a la identidad nos llame a la colaboración mutua, no a la subordinación o a la dependencia. En estos momentos, nuestra colaboración con las administraciones públicas deben ser reflexionadas a la luz de nuestro modelo de acción social y no prestarnos a colaborar en todas las invitaciones que se nos hagan, sino solamente en aquellas que respondan, como digo, a nuestro modelo de acción social y a nuestra manera también de entender el trabajo con las personas. Voy a ir finalizando ya mi intervención. Yo creo que tenemos por delante una hermosa tarea, una tarea que es una tarea común. Yo creo que si algo nos ha hecho experimentar el COVID-19 es ese sentirnos que toda la humanidad, todos los seres humanos estamos en una misma barca, que todos somos necesarios, que todos somos importantes, que todos debemos remar en la misma dirección, como nos decía el Papa Francisco en la bendición Urbi et Orbi del pasado domingo de Pascua del año 2020. Pero también que no tengamos miedo a los cambios. Dice el Papa Francisco también, la novedad nos da siempre un poco de miedo, porque nos sentimos más seguros si tenemos todo bajo control. Si somos nosotros los que construimos, programamos y planificamos nuestra vida según nuestros esquemas, seguridades y gustos. Tenemos miedo a transitar caminos nuevos y a que Dios nos pueda sacar de nuestros horizontes con frecuencias limitados o egoístas. ¿Estamos abiertos a la sorpresa o nos encerramos con miedo a la novedad del espíritu? ¿Estamos decididos a recorrer los caminos nuevos que la novedad de Dios nos presenta o nos atrincheramos en estructuras que han podido perder capacidad de respuesta? Pues bien, todos juntos, contando unos con la ayuda de los otros, con esperanza, con optimismo, sin miedo, con confianza grande en el Señor, yo creo que sabremos dar respuesta a los retos que esta situación nos está planteando. Con confianza en el Señor, que Él nos irá mostrando. Si tenemos esta capacidad de apertura y de discernimiento, Él nos irá mostrando en este caminar por donde realmente debemos caminar también nosotros. Pues muchas gracias por vuestra atención y reitero el agradecimiento a la invitación a compartir con vosotros este rato. Muchas gracias a usted, don Mariano. Tenemos muchas preguntas en el chat que nos gustaría plantearle. ¿Prefiere que se la haga seguida o que haga algunos bloques o le formulo de una en una? Yo como